Es un día hermoso para alabar al Señor y bendecir su nombre. Queremos darle la bienvenida al pastor Antonio Siles, que está con nosotros hoy para compartir el mensaje de la palabra y que a través de ella el Señor impacte y hable a nuestras vidas. Bienvenido, Antonio, y te cedemos el tiempo en este momento. Puedes abrir tu micrófono. Buenos días, hermanos. Qué gusto poder una vez más estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. ¿Me están escuchando bien? Sí. Perfecto. Siempre es bueno preguntar, ¿verdad? Porque una vez en una de estas yo estaba predicando y como a los 15 minutos alguien se atrevió a decir, pastor, no lo escuchamos nada, ¿verdad? Entonces mejor preguntar. Gracias, pastor Gustavo, por invitarme y un abrazo para todos ustedes, queridos hermanos, allá en Ciudad de Panamá. Hoy vamos a tratar la primera parte de un tema muy importante que tiene que ver precisamente con la identidad de la iglesia, la comprensión que la iglesia tiene de sí misma y los diferentes momentos críticos que la historia misma nos ha planteado. Así es que hoy vamos a hablar de cómo la iglesia se entiende a sí misma para poder responder a los retos que la historia misma, tanto de la iglesia como del mundo, nos plantea. Y me parece muy, muy importante esto porque a partir de ahí podemos nosotros mismos, como discípulos de Jesucristo, aclarar el tipo de respuesta que demos a nuestra vida, a la familia y a la sociedad en general. Así es que para acercarnos a este tema, yo quiero en primer lugar que consideremos cuáles son los ciclos de la historia de la iglesia a un nivel muy, muy general que el pueblo del Señor ha enfrentado, ¿verdad? La historia de la iglesia como tal, al igual que la historia del mundo, me parece a mí, nos ofrece una serie de ciclos que se van repitiendo a través de los siglos. Y en el caso muy, muy concreto de la iglesia cristiana, me parece que podríamos resumirlo de la siguiente manera y se los voy a explicar. La iglesia comienza como un movimiento de contracultura, un movimiento que se opone en mucho a lo establecido, pero se opone no con una noción de destrucción, con una actitud violenta, sino que se opone a los estándares morales que van contrarios a la verdad que Dios a través de los siglos ha revelado. Si ustedes van conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 6, vamos a leer de la siguiente manera, Hechos 17, 6. Hablando de cómo han atrapado en Tesalónica a Pablo y lo han llevado ante las autoridades. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Esto es lo que la turba está gritando contra los cristianos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así fue como empezó la iglesia, como un movimiento que trastornaba la sociedad. Y cuando algo trastorna el orden, la sociedad, por supuesto genera temor, sospecha, odio y hasta persecución. Así es que hay que reconocer que la iglesia, como un movimiento novedoso,
Se salió del modelo religioso judío y cuando el evangelio comenzó a llevarse al mundo pagano, en el Imperio Romano, pues también se salió del molde de la cultura tradicional pagana. Porque el evangelio que se revela como el poder de Dios para salvación a la humanidad consiste en la proclamación, en el fondo, de que hay un único Dios verdadero, de que este único Dios verdadero es el creador de todo cuanto existe y que el ser humano como criatura es responsable delante de ese único Dios. Y que dado que el ser humano como especie le dio la espalda a Dios y pecó en contra de Dios, quebrantando sus mandatos, la humanidad está en una condición de criaturas caídas. Y al ser criaturas caídas, la humanidad se ha vuelto a sustitutos religiosos como la idolatría, la adoración al hombre mismo y la adoración al orden creado. Y el Evangelio enseña que la única adoración válida es la que se le da al Dios verdadero. Y que para poder estar en paz con ese único Dios, solamente a través de la sangre del Señor Jesucristo. Eso es conocimiento básico de cualquier cristiano, ¿cierto? Pues este mensaje chocó contra el orden establecido del siglo I. Así es que en el ciclo de la historia que tiene que ver con la iglesia cristiana, comenzamos desde una novedad, una propuesta novedosa que incomoda. Y por eso es tan interesante cuando aquí los tesalonicenses no cristianos afirman estos que trastornan el mundo. Porque cuando el evangelio llega, trastorna una vida. Cuando el evangelio llega de verdad, endereza lo que estaba patas para arriba. Cuando el evangelio llega, incomoda. Y habrá gente en las comunidades de fe que escuchan la palabra de Dios que tienen que incomodarse. Y no necesariamente porque andan en pecado. Tal vez personas que tienen un cristianismo muy tranquilo, muy así como de una pasividad terrible, y el evangelio tiene que despertarles para que nos activemos y hagamos algo por Dios y para Dios. Y los que están en pecado, pues sacudir y arrepentirse, ¿verdad? Luego, una vez que la iglesia aparece, que el evangelio llega y aquello desacomoda el entorno social y familiar, la iglesia entonces es perseguida. Y si ustedes van conmigo al evangelio de Juan, tan interesante evangelio de Juan, en el capítulo 15, quiero recordarles a ustedes algunas de las cosas que dijo Jesús al respecto. En San Juan 15, 18, Jesús dijo lo siguiente: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, ni si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. La iglesia, después de que surge, en donde quiera que surja, y esa es la historia, eso fue lo que pasó, la iglesia comenzó a ser perseguida. ¿Por qué? Porque la iglesia representaba un peligro para la estructura social dominante. La iglesia representaba una incomodidad para aquellos sistemas religiosos que predominaban en su momento. Pero lo interesante es que aún a pesar de esta angustia y esta persecución, la iglesia estaba dando testimonio. Acuérdense lo que Lucas dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mis testigos. El testimonio de la iglesia cristiana se entregó al mundo romano, muchas veces firmada con la propia sangre de los cristianos. Así es que la iglesia comienza como un mensaje de salvación, pero es un mensaje que incomoda porque es un mensaje contra cultura. Al ser un movimiento contra cultura, la iglesia es perseguida, pero al mismo tiempo la iglesia da testimonio. Pero con el paso del tiempo se da algo muy interesante. La iglesia, que empezó siendo perseguida, se posiciona culturalmente. Entonces la sociedad termina aceptando el evangelio, termina aceptando la verdad propuesta por la comunidad de discípulos. Y aquí es donde viene una de las crisis más grandes que puede haber, porque el establecimiento cultural de la iglesia lleva a algunos procesos que son peligrosos e interesantes a la vez. Porque, por un lado, la iglesia asimila elementos propios de la cultura de alrededor. Y en toda cultura van a existir elementos que van a ser positivos. Por ejemplo, cuando Pablo habla de los requisitos para ser obispo, en 1 Timoteo 3, la lista de virtudes que Pablo menciona ahí eran las mismas virtudes que, por ejemplo, los filósofos estoicos mantenían y que decían, ok, ¿qué es lo que se espera de un hombre? Y, y cualquiera de aquellos que no eran cristianos y que escucharían la lectura de 1 Timoteo 3, hablando sobre las características del obispo que se requieren para que alguien sea un obispo, un hombre de familia, íntegro, de buen testimonio, no dado al mucho vino, que nadie de los de afuera hablen paja o hablen mal de él, etcétera, etcétera, era lo que la sociedad de Éfeso habría dicho, amén, así es, me parece muy bien. Esa es la clase de liderazgo que necesitamos. Dicho sea de paso, esa es la clase de líderes políticos que nosotros necesitamos para que nuestro país se funcione bien, ¿verdad? Así es que a veces la iglesia incorporó elementos de la cultura que eran positivos. Habían otros elementos que eran neutros. Como quien dice, ni fu ni fa. Como comer un chayote, ni alimenta ni hace daño. Era una cosa ahí, bueno, Gustavo después les explicará que es un chayote, ¿verdad? Eh, pero algunos elementos de la cultura son totalmente neutros. No tienen nada negativo ni así. Pero otros elementos de la cultura circundante sí eran totalmente negativos. Y la iglesia tenía que tomar la decisión qué hacer contra aquellos elementos. Y por lo general, la iglesia en sus primeros años resistió y se opuso a los valores de la cultura que se consideraban totalmente incompatibles con el Evangelio. Por ejemplo, si ustedes van conmigo a Gálatas, y Gálatas en el capítulo 1, versículo 10, Pablo establece un principio que es normativo para toda la iglesia cristiana, pero que él lo pone en términos de su propia experiencia. Pablo dice en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Porque si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El compromiso de la iglesia era indiscutiblemente quedarle bien a Dios. Y hoy hay una presión muy fuerte para que la iglesia le quede bien al hombre, a la humanidad, a la sociedad, a las nuevas corrientes filosóficas, que a la palabra de Dios. Pues bien, históricamente la iglesia tuvo que hacer esto. ¿Nos mantenemos fieles a la verdad de Dios o acomodamos el evangelio a lo que la gente quiere oír para que la gente se sienta muy bien? Y cuando esto pasó por primera vez en la historia de la iglesia, el resultado fue
un cristianismo totalmente paganizado, un cristianismo que incorporó mucho de la estructura del gobierno romano, de la cultura romana, de la religiosidad popular romana, produciendo un cristianismo que no era fiel realmente a la verdad de Dios. Ahora bien, aquí tengo que decirles algo que es muy importante que ustedes conozcan. Y es que aún cuando la iglesia luchó por mantener su lealtad a la revelación de Dios, a la palabra de Dios, pues en esta lucha algunos hermanos se quedaron atrapados en la forma histórica, en la forma. Otros dijeron, la forma no es tan importante, sino que lo importante es la esencia del evangelio. ¿A qué me refiero con esto? Existen grupos cristianos que quedaron atrapados en la manera de vestir, en la manera de vivir de cuando su movimiento fue fundado. Entonces, imagínense un movimiento que haya sido fundado en 1600 por allá, no hay luz eléctrica, no hay carros, no hay teléfono, hay una cierta manera de vestir, y que entonces estos hermanos dijeron, ok, para ser verdaderamente cristianos tenemos que vivir como vivían nuestros fundadores. Entonces nos vamos a un territorio, una finca, no permitimos luz eléctrica, no permitimos teléfono, no permitimos televisión, entonces ni siquiera podríamos estar escuchando la predicación por Zoom, porque eso es mundano, y no queremos nada y nos aislamos. Y hay, créanme, grupos que optaron por eso. Y estos hermanos creen que haciendo esto es la forma en que ellos son más fieles a la verdad de Dios. Pero lo que están haciendo es ser fieles a una forma histórica muy definida y no a la esencia del evangelio. Porque la iglesia a través de su historia demostró una capacidad de tener claridad de quién era la iglesia, pero al mismo tiempo transformarse sin sacrificar la esencia de del evangelio para poder dar testimonio de Cristo. Entonces, aquí ese es el primer punto que les he querido dibujar. Como la historia tiene diferentes movimientos y en este ciclo de la historia de la iglesia comienza como un movimiento que incomoda para llegar a ser un movimiento perseguido y es a partir de esta persecución que la iglesia expresa una respuesta de o acomodarse al mundo o resistir al mundo. Y por lo tanto, la iglesia llega en su momento a ser socialmente constituida, aceptada, es un momento de estabilidad. Hasta que Dios permite que venga otra crisis, otro momento de empuje para que la iglesia se despierte y la iglesia renueve su comprensión de sí misma. Esto me lleva al segundo gran punto de lo que quiero tratar hoy, que tiene que ver con cómo la iglesia enfrenta las crisis, ¿verdad? Mire, a la luz del Nuevo Testamento, yo creo que nosotros podemos mencionar 3 crisis que sacudieron la iglesia. 3 crisis que obligaron a los líderes de la iglesia a replantearse quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Cada una de ellas demandaría un análisis muy profundo que ahora no podemos realizar por motivos del tiempo, ¿verdad? Porque quiero enfocarme en otras cosas, pero en una crisis más reciente. Pero fíjese, la primera crisis que tuvo la iglesia cristiana tuvo que ver con un manejo administrativo. ¿Se acuerdan cuando la iglesia comenzó a crecer? 3,000 de un lado, 5,000 del otro, grandes multitudes, dijo Lucas, hasta que
se generó un problema de que en Jerusalén, estamos hablando de Hechos capítulo 6, las viudas de procedencia de la diáspora, es decir, judías, pero que venían de afuera, de otro país, y que no eran permanentemente de Jerusalén, no eran atendidas con la misma celeridad que las viudas judías, es decir, las que eran propiamente de Judea. Entonces esto hizo que la iglesia se desacomodara y hubiera una crisis. Y la respuesta de los apóstoles fue muy interesante. Hay que nombrar a algunos hermanos de buen testimonio para que se encarguen de las ayudas sociales dentro de la iglesia. Pero eso provocó que la iglesia tuviera que ver cómo se organizaba para responder. La segunda crisis que enfrentó la iglesia cristiana en sus primeros años fue la causada por un tal Saulo de Tarso. Las persecuciones que Saulo dirigió provocaron la muerte de hermanos que la iglesia tuvo que salir huyendo y más bien esta migración masiva de cristianos desde Jerusalén impulsó el desarrollo de la obra misionera. Y bendito sea Dios porque el evangelio llegó a Antioquía de Siria y a partir de ahí se disparó por todo el mundo. Alabado sea el Señor. Esta crisis implicó una nueva respuesta dirigida por Dios, por supuesto. Una tercera crisis que encontramos en el Nuevo Testamento era la crisis que significó la conversión masiva de los gentiles. Porque hasta ese punto el evangelio era algo así como para judíos. Y ellos creían que entonces el evangelio era solo para judíos. Y pretendían que llevemos el mensaje nada más a la comunidad judaica. Pero cuando los gentiles comienzan a convertirse y comienza a llegar toda esa cantidad tremenda de personas de procedencia pagana, se genera una pregunta teológica que tuvo que ser debatida y analizada en profundidad. ¿Qué necesita un gentil para ser salvo? Unos respondieron, la ley de Moisés, hay que circuncidarlos, hay que hacerlos judíos. Pablo y su equipo, dirigido por el Espíritu Santo, en consistencia con el Evangelio de Cristo y en acuerdo con los otros apóstoles, dijeron, no señores, los gentiles lo único que necesitan es la gracia de Dios para ser salvos y no tienen que hacerse judíos. Y esto motivó cartas como, entre otras, Gálatas y Segunda de Corintios, donde la iglesia tenía que mantener la unidad porque estaba a punto de dividirse. Entonces, si esa situación no se hubiera resuelto bien, habríamos tenido una iglesia gentil y una iglesia judaica. Pero no, es una sola iglesia. Así es que, como ustedes pueden ver, en el Nuevo Testamento hubo crisis que la iglesia tuvo que resolver. Pensemos entonces ahora, un poco más cercanos a nosotros, la crisis que nos planteó el COVID-19. Este bandido COVID, vino a afectar la forma en que vivimos como familia, como individuos, a afectar nuestros trabajos, nuestra economía. Y por supuesto el COVID vino a afectar nuestra fe, la manera en cómo vivimos la fe. De tal manera que fíjese cómo la iglesia tuvo que pasar de la presencialidad, es decir, la congregación física, a la virtualidad, a congregarnos ya no físicamente, pero aprender a congregarnos a través de estas tecnologías, como lo estamos haciendo hoy. Esta crisis del COVID vino a sacudirnos muy fuertemente para que nos demos cuenta de qué o quién es a quien nosotros adoramos.
Fíjese, ¿adoramos a Dios o adoramos nuestros propios logros? Muy interesante, si ustedes leen en Génesis capítulo 11, versículo 4, cuando Dios le había dicho a la humanidad, mire, láncese y llénenme en este planeta, aquellos dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Es decir, la humanidad no quería hacerle caso a Dios, pero quería algo que les uniera, que les identificara, que les diera motivo de orgullo y satisfacción. A mí, hermanos, me parece que a veces algunos movimientos cristianos o algunas agrupaciones se han engolosinado tanto con su edificio, con su ministerio de alabanza y adoración, con su predicador estrella, con su hermoso y atractivo y carismático pastor, con las voces, las muchachas que cantan tan lindo en la iglesia. Y a veces eso ha sido el estímulo para congregarse, el aire acondicionado del local, la butaca VIP, aquellos sugieres que nos reciben en el parqueo y prácticamente nos llevan alzados hasta donde vamos a sentarnos. Por supuesto, si tenemos plata, y los que no tengamos plata, pues ahí entre por donde pueda. Es terrible. COVID-19 vino a hacer que esto ya no tuviera importancia y que ya no sea lo significativo para congregarnos. Y por eso, algunos que les gustaba este ambiente de congregación, no volvieron a congregarse, ya no quisieron conectarse y ahora prefieren estar paseando o divirtiéndose o tratando de hacer otro tipo de actividades y ya no se acuerdan de lo importante y conveniente de congregarse. El COVID, como pandemia, vino entonces a sacudirnos para saber dónde está nuestra lealtad. ¿Dónde está nuestra lealtad? Y creo que en otro momento les he mencionado esto. Ha habido personas que han dicho, no, como no nos congregamos físicamente, entonces yo ni cuenten con mi apoyo financiero. Yo no les doy nada, porque así no debe ser. Tiene que ser presencial. Y presencial en el edificio. Y presencial con todas las comodidades. Si no, conmigo no cuenten. Entonces, hermanos, esta crisis del COVID vino a cuestionar muy fuertemente cuál es el fundamento de nuestra vida espiritual. Ahora, si unimos esto que estamos hablando por ejemplo, a los retos que plantea esta visión de un mundo dominado por el pluralismo cultural y por el pluralismo religioso, donde cada vez es más fuerte la noción de que mi expresión de fe es una sola entre un montón de expresiones válidas y que yo no tengo derecho de decir que los otros están equivocados, que yo soy solamente una pequeña parte como cristiano del pensamiento religioso del mundo. Esto implica entonces de que la iglesia tiene que, en medio de esta nueva época, luchando con la globalización, con el pluralismo religioso, con las situaciones económicas y políticas tan inestables, donde mucha gente habla cosas y asusta a la gente, como por ejemplo que no se ponga la vacuna del COVID, porque si se pone la vacuna del COVID le borran el sello del Espíritu Santo, y hay más de uno que anda asustaditico, por Dios. Vea usted qué cosa más terrible. Es ante este escenario de crisis que la iglesia tiene muchas veces que reconstruirse para poder responder a la nueva situación.
Y déjame echar un poquito para atrás en lo que dije antes. ¿Se acuerda cuando mencioné, por ejemplo, la crisis que implicó la aparición y la conversión masiva de gentiles? ¿Cómo cree usted que fue el momento en que la iglesia vivió eso? Imagínense, todos somos judíos, aleluya, descendientes de Abraham, una barbaridad, una bendición. Nuestro Dios envió al Mesías, nosotros reconocemos que Jesús es el Mesías y todo tranquilo. Pero ahora Dios hace un nuevo movimiento, un nuevo soplo del Espíritu y comienzan a convertirse los gentiles. Y ahora comienzan estos gentiles que les gusta comer el puerco, que no saben nada del sábado, que no están circuncidados, comienzan a agregarse a nuestras reuniones y comienzan a decir que ellos aman a Jesús y comienzan a confesarlo como su Salvador. Imagínense los primeros cristianos judíos, ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo pudo haber sido eso? Casi traumático, ¿no? Y por eso los líderes de la iglesia, las autoridades de la iglesia, es decir, los apóstoles, Pablo y todos aquellos otros, dirigidos por el Espíritu Santo, tuvieron que tener la capacidad y la sabiduría de, sin sacrificar la esencia misma del evangelio, porque eso no se puede sacrificar. El evangelio o es el evangelio o no es el evangelio. Y sin sacrificar esto, modificar la forma, flexibilizar elementos culturales para que la iglesia siguiera funcionando. Si no, tendríamos un cristianismo muy parecido al cristianismo ebionita, un cristianismo totalmente judaizante, un cristianismo como el que quieren hacer ahora algunos, de que quieren judaizarnos a nosotros. Pero la iglesia tuvo la capacidad, dirigido por el Espíritu Santo, de ajustarse. Por eso es que en la época de la Reforma, Martín Lutero se enfrentó con el eslogan de la iglesia de Roma que decía, la iglesia siempre es la misma, la iglesia no cambia. Ecclesia semper idem, creo que se dice así. La iglesia siempre es la misma. Pero ¿qué decía Lutero? La iglesia renovanda est. La iglesia debe estarse renovando. Nosotros tenemos que estar revisando nuestras estructuras eclesiásticas. ¿Qué quiere decir estructura eclesiástica? Pues cómo nos organizamos, cómo hacemos las cosas, cómo nos organizamos para hacer el culto, cómo nos organizamos para hacer la tarea misionera, cómo nos organizamos para discipular. Nosotros que iniciamos como un movimiento juvenil hace muchos años, no teníamos adultos, éramos puros chiquillos. Yo me imagino, yo me acuerdo cuando yo tenía pelo, cuando mi esposa tenía 18 años, cuando el pastor Vindas era un jovencitico, y su hermana Helen, una señorita ahí muy simpática. Éramos puros jóvenes. En aquel momento, ¿sabe? Yo como pastor dije, yo tenía solo 22 años cuando era el pastor de una comunidad de fe ya. Y yo decía, en esta iglesia no hay grupo de jóvenes. ¿Sabe por qué no había grupo de jóvenes? Por supuesto, la hermana Diana no había nacido en ese momento, yo creo. ¿Por qué no había grupo de jóvenes? Porque todos éramos jóvenes. No teníamos viejillos, como yo soy ahora, ¿verdad? ¡Ay, qué bendición! Pero de ahí Dios, que es más sabio que nosotros, sabía que un día nos íbamos a gustar entre nosotros, que aparecerían las parejas, que nos enamoraríamos, que nos casaríamos, y un pronto a otro comenzaron a llegar nuestros hijos. Y ahora tuvimos que empezar a pensar cómo se atiende esto de tener niños en la iglesia. El pastor está un poquito enfermo. Así fue como empezó a organizarse nuestras iglesias en los diferentes países donde estábamos, hasta que se llegaron a constituir
congregaciones con un ministerio integral para la familia. Y ahora que en el caso mío, no, pues el pastor Vindas todavía está más joven, pero en el caso mío, que ya soy mejor dicho, un ciudadano de esos que llaman senior, ¿verdad? Ya roquetón, vemos las cosas con otra perspectiva y estamos viendo posibilidades de ministerio que antes no podíamos ver. Así es que, mis amados hermanos, la iglesia cristiana ha tenido que responder a los diferentes retos que se le plantean, y cuando la gente quiere que nosotros volvamos, mire, si los hermanos con los que fundábamos nuestra primera congregación en Grecia me exigieran a mí que volviéramos a como éramos en aquella época, ya yo no puedo. Nosotros íbamos a los parques a evangelizar. Y aquello era lindísimo, pero un flaco, pelo larguillo, medio así como con cara de medio hippie. Y entonces le hablábamos a la juventud. Y teníamos mucho pegue con los jóvenes. Unos años atrás nos fuimos a evangelizar al parque y yo pude ver a mi hijo viéndolo evangelizar de la mano de su esposa ahí en el parque. Entonces le dije yo, Mario, vamos usted y yo también. Y había un grupo de jóvenes y comenzamos a predicar, y donde llegamos, viera qué brinco pegaron aquellos jóvenes. Y uno de ellos se puso de pie y me dice, ¿usted qué? ¿Usted es de la policía? ¿O usted es de qué? ¿A qué viene a hablar con nosotros? Imagínense. En cambio, cuando nos encontramos unos viejillos ya así, sesentones, sentados en el parque, esa gente sí no se asusta y habla con nosotros. O sea, las cosas van cambiando. Y si me pidieran a mí volver a hacer mucho de lo que hacíamos antes, ya yo no puedo. Entonces yo tengo que hacer lo que yo puedo hacer ahora. Pues traslade eso a la iglesia. En este momento de crisis, la iglesia ha tenido que adaptarse en cuanto a la forma. Por eso el culto hoy es virtual, sin sacrificar la pureza de lo que se predica. Y entonces esto, habiendo planteado estos dos puntos iniciales que tienen que ver con los ciclos de la historia de la iglesia y cómo la iglesia responde a las crisis, nos correspondería tratar entonces brevemente hoy, para extenderlo más a fondo de hoy en 8, si el Señor nos da vida, nos correspondería entender entonces ¿qué es la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia, qué es lo que hace que la iglesia sea la iglesia? Hará como unos 20 años, 25 años, participamos en un congreso donde el tema era deja que la iglesia sea la iglesia. Recuerdo cuando el hermano Olson, que ya está con el Señor, propuso ese tema para ese congreso. Que la iglesia sea la iglesia. Entonces, si se supone que tenemos que ser la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es lo que me define como iglesia? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se supone que como iglesia debo ser o debemos ser? Y esto nos lleva a este tercer punto que vamos a iniciar hoy y, como le digo, tratar en una próxima enseñanza más a fondo. ¿Cuáles son las marcas entonces de la iglesia? ¿Qué es lo distintivo de la iglesia? Bueno, si usted tiene que diferenciar un león de un tigre de Bengala, yo creo que todos entendemos muy bien quién es quién. Usted ve al león porque don Leonardo tiene aquella melena y las características y atributos de un león. Mientras que un tigre de Bengala tiene otro color, otro tipo de rayas, no tiene melena y tiene otras características. Pero cualquier niño de escuela puede identificar quién es quién.
La gran pregunta es si el mundo de hoy logra identificar lo que es la iglesia y todavía más a fondo, si nosotros mismos como cristianos logramos entender qué es lo que nos identifica como la iglesia de Jesucristo, siendo que nuestra historia ha tenido todos estos ciclos. ¿Cuántas veces la iglesia ha sido perseguida? ¿Cuántas veces la iglesia ha sido un movimiento de contracultura? ¿Y cuántas veces la iglesia se ha ido acomodando y ha sido asimilada? Entonces Dios viene y sopla y la empuja para que la iglesia vuelva a ser ese movimiento de contracultura. Bueno, muchas veces. Y cada vez que esto pasa, la iglesia tiene que renovar su comprensión de qué es. Y esto tiene implicaciones para usted y para mí. En el Nuevo Testamento se habla mucho de qué es la iglesia, pero se utiliza un lenguaje de comparación, las famosas metáforas, un lenguaje de comparación, donde a la iglesia se le compara con la esposa del Cordero, se le compara con un templo, se le compara con una casa o con una familia, se le compara con una columna que sostiene la verdad, con un cuerpo físico, el cuerpo de Cristo, con un campo de labranza, y se le compara también como un edificio. Así es que cualquiera de esas metáforas que están ahí, de esas comparaciones, son riquísimas para tratar de entender qué es, quién es y por qué está aquí la iglesia. Además de eso, los teólogos en la teología evangélica protestante tradicional han elaborado 4 indicativos muy claros, 4 marcas muy claras de lo que es la iglesia. Se dice que las 4 grandes marcas de la iglesia es que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es universal y que la iglesia es apostólica. Muy bien. Ahora bien, entonces, todo esto se puede resumir de una manera sencilla. La iglesia de Jesucristo es el pueblo de Dios en la tierra. Y el propósito de Dios para su pueblo era que su pueblo fuese el instrumento de Dios para llevar la luz a las naciones. En un sentido muy particular, ¿para qué existe usted como hijo de Dios? ¿Para qué existe usted como cristiano? Para que usted lleve el testimonio de Cristo a sus amigos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en donde quiera que usted se desempeñe. Para que usted pueda llevar el mensaje de esperanza a un mundo que se está muriendo sin esperanza. Mucho de esto del COVID se acelera porque la gente se llena de temor, de angustia. Al llenarse de temor y de angustia, se le baja a usted la capacidad de su sistema de defensa, su sistema inmunológico. Y al debilitarse su sistema inmunológico, cualquier virus lo barre a uno. Mucha gente está en este momento llena de temor, de angustia. Y esto está implicando que se están enfermando y que algunos morirán. Y en los próximos meses algunos van a morir. Dios nos protegió y nos guardó a nosotros durante todos los meses del año pasado de la pandemia. Ya casi se cumple un año desde que estamos en la pandemia. Bueno, ¿cuántos años nos quedan por delante? No podemos enfrentarlos con temor. Lo mismo en la iglesia.
La iglesia está para llevar una respuesta de esperanza a ese mundo que está con temor. Tampoco es que los cristianos tenemos que jugar de que a mí no me va a pasar nada, eso es pura mentira, eso son puros cuentos, eso es pura conspiración, eso no existe, porque en este momento yo conozco amigos muy amados, muy queridos, hermanos en la fe, que están enfermitos. Y cuando usted ve que la mamá, el papá, los hijos y un bebecito están enfermitos todos en la casa con COVID, usted dice, hey, no que no era real, no que eso no pasaba. Así es que ahí está esa realidad. Y que tenemos que cuidarnos, por supuesto, pero sin caer en el temor y sin rebajar los protocolos sanitarios del caso. Pero no tenemos que rendirnos al temor. Así es que si la iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios tiene que ser fiel a la vocación a la que el Señor le ha llamado. Y quiero concluir en esta mañana con Efesios capítulo 3, donde se dibuja en los términos más generales uno de los propósitos fundamentales de la iglesia. Y la próxima vez que nos encontremos, si el Señor nos da vida, vamos a analizar las 4 marcas distintivas de la iglesia cristiana para ver sus implicaciones, no solamente doctrinales, sino prácticas, porque eso tiene implicaciones prácticas muy profundas. Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 10, Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Leamos el 11 por amor al contexto, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Póngale atención a esto. ¿Para qué Dios dejó la iglesia? Para que la iglesia sea el medio por medio del cual todo el universo pueda saber qué grande es la multiforme sabiduría de Dios. Usted no puede encajonar a Dios y decir, Dios solo actúa de esta manera. ¿Se imagina usted cómo hubiese sido en un culto hipotético donde antes del culto se encuentre aquel ciego que el Señor le cogió un poco de tierra, echó un poco de saliva, hizo un poquito de lodo, le embarró y le dijo, vaya, lávese a Siloé. Y aquel fue, se lavó y comenzó a ver. Y ese mismo día en el culto, en ese hipotético culto, está esperando que abra la puerta al diácono y está otro que era ciego, pero Jesús nada más le dijo, hey, vea. Y el hombre vio. Y que aquellos dos comiencen a hablar. ¿Y cómo estás? Y que mire, que usted cómo se convirtió. No, que yo era ciego. Ah, pues fíjese, yo también. Y que cuando están ahí hablando los dos que ya no eran ciegos, y hermano, ¿cómo fue que el Señor los sanó a usted? No, yo estaba ahí y me dijo que viera y yo comencé a ver. Y que el otro le diga, no, hermano, eso no es posible. A usted no le echaron tierra con saliva en los ojos y lo mandaron a lavarse. No tuvo ese procedimiento así, con ese orden ungido. No, hermano, a mí nada más me dijo que viera. Ah, no, hermano, mire, usted no ve, usted cree que ve, pero si a usted no le pusieron barro con saliva santa de Cristo, usted no ve. Y se armó tal zafarrancho que aquellos, en lugar de entrar al culto, cada uno salió por su lado. Y uno fundó el grupo de los santos embarrialados de los tiempos finales, y el otro, la comunidad de fe de los santos limpios que no se contaminan con barro. Esa ha sido mucha la historia de grupos que han salido por aquí y siguen saliendo por allá. Hermanos míos,
La sabiduría de Dios es multiforme. De hecho, en el original tiene el sentido como de una sabiduría policromática, ¿verdad? De muchos colores. Dios actúa de una manera con un hijo y actúa de una manera con el otro. Dios salvó al pastor Vindas de una manera, Dios me salvó a mí de otra manera. O sea, cada uno, Dios, pero lo que se pretende es que cuando la gente ve mi historia, la historia de cada uno de ustedes, la gente diga, Dios qué sabio es por lo que ha hecho para salvar a este hombre, a esta mujer, a este joven, a esta señorita. Ese es el propósito para el cual Dios nos llamó como iglesia. Porque iniciando nomás en el capítulo 1 de la misma carta a los Efesios, dice que nosotros hemos sido creados, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, el pueblo de Dios existe sobre la tierra para dar gloria a Dios y para que la gente conozca la sabiduría de Dios. Así es que desde que existimos con un propósito misionero. Y en cada momento de la historia, en cualquier crisis que estemos pasando, Dios nos invita siempre a hacer como un faro, como dijo alguien por ahí, como una casa de luz, como un faro que resplandece en la oscuridad de la noche moral del mundo para iluminar a aquellos que están perdidos para que sepan cómo llegar a puerto seguro. Yo no salvo a nadie, usted no salva a nadie. Pero usted y yo podemos ser esas luminarias que guíen el camino de los que no conocen a Cristo a la verdad. Así es que, mis amados hermanos, les dejo hoy con esta reflexión de que la iglesia ha pasado por diferentes crisis, por momentos, situaciones difíciles, pero en cada uno de estos momentos la iglesia ha tenido que responder y ha tenido que responder sin sacrificar la esencia del evangelio. Puede ser que ahora no estemos siendo perseguidos, pero me parece a mí que tal como esto va, la iglesia volverá a ser perseguida en los años venideros. Y nuestros hijos o nuestros nietos, solo Dios sabrá, o al rato hasta nosotros mismos, tengamos que enfrentar esto. Pero hay que formarles a los que vienen detrás de nosotros para que sepan que cuando esto suceda, no tienen que desanimarse y mantenerse firmes en la fe. Es un traspaso generacional de la vocación de ser testimonios de Cristo, de ser testigos de Cristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su amable atención. Y pastor, es un honor para mí poder compartir estas muy humildes reflexiones con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Pastor Antonio.